Hoy se cumple un año desde el hito político del 28 de julio, el día en que los venezolanos eligieron por una mayoría absoluta a Edmundo González como el próximo presidente de Venezuela. Sin embargo, Edmundo González se encuentra exiliado en España, María Corina Machado, la líder de la oposición, está en la clandestinidad y Nicolás Maduro sigue en Miraflores. Así que vamos a hacer un breve análisis, vamos a ver cómo están las cosas, vamos a medir un poco la temperatura social a un año del 28 de julio, pero estamos aquí en el Politicast. Así es, yo creo que este es el episodio que claramente no queríamos hacer. Yo recuerdo hace un año y evidentemente era dentro de las opciones que pasara lo que pasó, en el cual el gobierno hiciera un fraude y se mantuviese en el poder con la violencia. Pero bueno, evidentemente, como digo, yo creo que este es el episodio del Politicast que no queríamos hacer. No queríamos llegar a este punto, pero bueno, enos aquí. 28 de julio del 2025. Como bien dijiste, Nicolás Maduro, presidente de facto de Venezuela. Edmundo González, presidente electo en España. María Corina clandestina. Otros muchísimos líderes de la oposición clandestinos o presos. Juan Pablo Guanipa preso. Miles de activistas y ciudadanos venezolanos de a pie presos. Y con un contexto internacional bastante complejo. Turbulento, turbio. ¿No? Un año teníamos en la Casa Blanca a Joe Biden, ahora tenemos en la Casa Blanca a Donald Trump. Correcto. Con todas las implicaciones que eso conlleva, con todos los cambios y reformas estructurales al propio gobierno estadounidense que Trump ha iniciado. Y eso, bueno, claramente afecta a la causa por la libertad, porque indiscutiblemente hablamos mucho de Estados Unidos, pero Estados Unidos es el país, quizá el aliado más importante que tiene la causa por la libertad en Venezuela. Un país, un actor clave. Estados Unidos es clave. Estados Unidos es clave. Pero bueno, evidentemente, vamos a hacer un poquito un repaso del 28 de julio hasta acá. ¿Qué ha pasado? O sea, el 28 de julio, el CNE sale Elías Amoroso, creo que fue la penúltima vez que salió a nivel público, a decir que había ganado Maduro con el 51% de los votos, que el mundo se llegó a 45%, la realidad es que fue 70-30, pero bueno. Después de eso, el 29 de julio, protestas espontáneas, no fueron convocadas por el liderazgo opositor, sacudieron el país, llegaron a cuadras de Miraflores, Miraflores básicamente. Cuadras, cerca. Hubo episodios en todo el país de revuelta popular. Asesinatos. Sí, primero de revuelta por parte del pueblo descontento, las fotos que teníamos bastante icónicas de las estatuas de Chávez siendo tumbadas, los afiches de Maduro siendo quemados, la respuesta brutal del régimen con colectivos, con paramilitares, con los FAES, con todos el SEBIN, etcétera, de GESIM. La Operación Tuntum. La Operación Tuntum, los viejos Operación Tuntum, esa represión de esa semana. Hubo llamados de María Corina el mismo 30, creo, ¿no? Con un cabildo abierto. Fue el cabildo abierto, ¿no? Fue en las Mercedes. Bueno, no recuerdo muy bien. Después de eso, del primer mes de opresión fuerte del chavismo, la situación pasa otra vez en una especie de status quo raro, de tensa calma. 10 de enero, 9 y 10 de enero, las protestas del 9 y 10 de enero. No hay que sobrevolar la salida de Edmundo González de Venezuela. Sí, es verdad, tienes razón. Anunciada por Delcy Rodríguez. Es verdad. Todos nos enteramos de esa noticia primeramente por voz del chavismo. Sí. De que Edmundo González en la Embajada de España fue coaccionado por Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez para finalmente abandonar el país en un avión de la Fuerza Aérea de España. De la Fuerza Aérea Española, es verdad, llega a España. Y ahí ha estado, una gira internacional, ha trabajado mucho. Después en otros países. Fue todo el juego de si el mundo iba a entrar o no a Venezuela el 10 de enero. 9 y 10. 9 y 10, esos días. Para que Edmundo se juramentara, porque el 10 de enero es cuando corresponde que inicie constitucionalmente su mandato. Correcto. Y el 9 de enero hay protestas, unas protestas en las cuales esa fue la última vez que María Corina Machado salió en público. Correcto. Que fue captada atrapada por el chavismo por unas horas, un momento bastante confuso. Luego de eso no han habido nuevas manifestaciones de calle convocadas por el liderazgo. Sus varios líderes políticos opositores, especialmente el segundo mando, que era Juan Pablo Guanipa, preso. No solamente él, cientos y miles de venezolanos presos, varios exiliados, y pasaron las elecciones regionales, en las cuales el chavismo arrasó. Y para el momento en que se publique esto, habrían sido las elecciones municipales el día anterior, o sea, ayer. Estamos grabando antes de las elecciones. Sí. Pero esto se va a publicar el día después, Correcto. el 28 de julio.
Entonces, para ti, hoy, balance de la oposición y balance del chavismo, claramente, en este año. 365 días después del 28 de julio de 2024. Yo quisiera comenzar por resaltar quizá la mayor característica que tiene este liderazgo, refiriéndome en concreto a María Corina Machado, a Edmundo González, quizá como figuras, es que, ¿sabes qué? El liderazgo político venezolano de oposición está sometido a unos ciclos muy cortos, a unos niveles de tolerancia muy bajos. Muy bajos. En los cuales, si el líder, no cumple el objetivo mayor que se plantea, que es la salida de Nicolás Maduro del poder, en un tiempo muy corto, ya empieza canibalismo de líderes. Correcto. Y han sido muchas las personas que han querido asumir el liderazgo de la oposición en distintos momentos, con distintas estrategias, pero yo creo que en este momento, por las razones que sean, lo podemos analizar, lo que se mantiene es una confianza muy amplia en el liderazgo de María Corina. Creo que eso se refiere mucho a su transparencia, a la sinceridad con la que habla, a no arriesgar innecesariamente a las personas en la calle en momentos donde quizá eso no se corresponde con una estrategia o con su estrategia en particular. Y a pesar de que hay una presión que cada vez va a ser mayor, que significa que cada día que pase María Corina va a ser más impopular, necesariamente de aquí en adelante se va a hacer la tendencia, aún se mantiene como una figura representativa que ningún otro actor de oposición ni siquiera ha podido poner en duda. Sobre todo en el contexto de las elecciones que ha habido, la regional, ahora las municipales, se ha ofrecido otras alternativas políticas al venezolano y yo creo que todo el mundo está muy consciente de que la única ruta posible está en el liderazgo de María Corina y Edmundo González, que es donde está la mayoría de venezolanos y donde está la mayoría de dirigentes políticos. Pero yo creo que ese, a mi parecer, es la mayor victoria que ha logrado María Corina, o al menos evitar una derrota final. Yo parto por el hecho de que sí, tienes razón. Yo creo que María Corina Machado sigue siendo la líder, bueno, la única líder de oposición que tiene respaldo o respeto, incluyendo no solamente la oposición en general, ¿no? Porque quien tiene respaldo de Nicolás Maduro, o sea, claro, a Nicolás Maduro lo respaldan las armas, ¿no? Y como bien dijiste, otros liderazgos como Rosales, Capriles, etcétera, han fracasado en sus propuestas. Ahora, habiendo dicho eso, es evidente que hay un sentimiento de, bueno, digamos, de que no está pasando absolutamente nada, ¿no? De que no hay un avance. Yo creo que ya se puede decir, ha pasado un año del 28 de julio. Dudo mucho que esto era el plan ideal, óptimo de María Corina Machado, estar un año así, ¿no? No lo plan veo. sobrevivir al campo de batalla. Ningún plan sobrevivir al campo de batalla, y a eso iba a ir, evidentemente. A ver, las cosas pasan y hay que reaccionar ante ellas. La realidad es que, bueno, al día de hoy el chavismo mantuvo el control del aparato represivo, mantuvo el control del aparato militar, a pesar de que, bueno, la gesta heroica de los testigos y los comanditos, etcétera, de mostrar las actas el 28, 29. Mermó mucho la legitimidad internacional del chavismo, que está bastante mermada. Claro. Esta la terminó de confirmar y como que neutralizó las jugadas de Rodríguez de normalizar el chavismo. También. Eso era algo que podía pasar. Que eso era algo que podía pasar. Sin embargo, la realidad es que hay un vacío. No hay una propuesta de acción. Y yo creo que muchas de las personas que hablan de ir a votar a las elecciones regionales o parlamentarias o municipales, que ellos no tienen una verdadera propuesta para desafiar al poder, porque simplemente dicen vamos a elecciones por ir. Para mantener, conservar espacios. Es un porque peor no es nada, o sea, es literalmente es por eso. Es correcto y eso no tiene sentido. Ahora, ¿cuál es la propuesta de liderazgo de María Corina Machado? Que la realidad es que, lamentablemente, por cómo funciona el aparato represor del chavismo y cómo funciona también la política venezolana, cada día se le va a hacer más difícil, ¿verdad? Llamar a acciones o lo que sea, porque cada vez hay más personas presas, menos líderes en capacidad de actuar. Más líderes en el exilio, más líderes presos, etcétera. Tienes más balance, más fichas de cambio después Nicolás Maduro. Y también va a haber más hastío, como bien dijiste. Mientras va pasando el tiempo va a haber más hastío de la gente. Yo no creo que María Corina llegue a los picos de impopularidad que han tenido otros liderazgos opositores. Me parece que es muchas veces de manera injusta. Yo creo que María Corina ha mostrado una valentía importante, ha mostrado un liderazgo importante, ha puesto su vida por la causa, que claramente es algo mucho más es algo que que muchos venezolanos pues admiramos, pero la realidad es que los resultados son lo que terminan afectando la popularidad de todo liderazgo político, ¿no? Y mientras pasen los días, los venezolanos tal vez no vayan a odiar a María Corina, ni mucho menos,
pero tal vez la puedan ver como que una líder que no está proponiendo algo diferente para pasar digamos, desierto, ¿no? Sí, Político. de todas maneras, es muy claro que la oposición trabaja a contrarreloj en un Sí. sentido de no necesariamente popularidad, sino también legitimidad, representatividad. Y, a ver, la razón por la que se transita por todo este proceso político es el de lograr consolidar una transición en Venezuela. Y yo creo que podemos empezar a apuntar a qué es lo que el 28 de julio pretendía producir que no se produjo, no se ha Claro. producido hasta ahora. Claro, asumo que era el quiebre de la élite, ¿no? Bueno, de la élite o generar ese quiebre dentro del chavismo Sí. para lograr el cambio. Ya Con, sea el con es 28, algo innovador. Con es algo innovador. Realmente es a lo que siempre se le ha Lo que siempre se apuntado fue. y nunca se le ha atinado. yo asumo era o el 28 o en enero, ¿no? Cuando se cambiara el... Porque eran tienes los la hitos- ventana de oportunidad. ¿Ah? Cuando tienes la ventana de Sí. oportunidad. Bueno, porque esa es otra. Esos son dos hitos que, digamos, dos hitos políticos que pues se producen porque la Constitución te los impone, ¿no? Básicamente. El 28 Sí. es la elección, que no debe haber sido el 28, debe haber sido más tarde, por cuestiones tradicionales. Y el 10 de enero porque es el cambio de periodo. Ahorita no hay. Sí, porque el poder en Venezuela está muy atado a simbolismo. Sí. Bueno, en todas ¿Qué sé partes, yo? ¿no? El poder en todas partes está atado a simbolismo. Sí, pero en lo particular, nuestros símbolos son el Palacio de Miraflores. O sea, tú Sí. puedes controlar una parte importante del país, pero no tienes Miraflores, no tienes el poder. Correcto. Tú puedes ser presidente, pero no te juramentas el 10 de enero, no eres presidente. Entonces, esos hitos que realmente hacen que este proceso político pase de la etapa de sí, somos legítimos porque tenemos el apoyo de la gente, a sí, somos legítimos porque tenemos control, Del porque poder. tenemos poder. Sí, del control del Estado. Eso es lo que claramente no ha ocurrido. Entonces, claro, no pudiéramos nosotros repasar cuál ha sido la estrategia de María Corina No, Ferrer, porque, a pero ver, no la tenemos. No la tenemos, Sí. no conocemos todos los, digamos, no, ni siquiera todos, no conocemos ni el 10%. asumo, No, de lo sí, que ha pasado. en algo ha sido muy responsable este liderazgo de la oposición ha sido en compartimentalizar la información, en que lo que se tiene que saber en público, en prensa, salga, y lo que se tiene que manejar en privado, se mantenga en privado. No ha habido ningún gran error, a mi parecer, táctico, al menos en el manejo de la información. Pero sí pudiéramos hablar de repente un poco más cómo ha sido el manejo, por poner un punto, de los dirigentes en el terreno, que ya como lo mencionaba hace un momento, Frei Superlano, Juan Pablo Guanipa, bueno, todos los venezolanos activistas, desde el testigo de mesa hasta Juan Pablo Guanipa, repito, el número 2 ahí en la oposición. Muchos presos, los Sí, comandos regionales. Desmantelados, la desmantelados. gente en el exilio. O sea, claramente, a ver, hay una tendencia aquí, y es que tanto el chavismo como la oposición, cada vez que, o sea, con el paso del tiempo, se vuelven más débiles. El problema es que la oposición se vuelve más débil mucho más rápido que lo que el chavismo se vuelve débil. Claro, porque el chavismo controla el Estado y por ende puede mantener nóminas. Claro. Un flujo de caja que la oposición simplemente no tiene, flujo de caja. Mantiene lealtades, mantiene el aparato represivo, mantiene Que las también armas, está la ligado. administración, la burocracia. Sí. Que, ojo, claro, el tema de eso siempre es el mismo, ¿no? El chavismo va a tener eso hasta que no lo tenga. El día que no, el momento en que no lo tenga, cayó todo. O sea, Claro. y va a ser súbito. Lo más probable sería algo súbito. Pero la oposición no tiene nada de estas, digamos, estas ventajas naturales que tiene la persona que tiene el poder. Sí. ¿Y cómo lo va a desafiar? Eso es una buena pregunta. Y no sé, porque los hitos naturales que eran el 28 de julio, después del 10 de enero, ya pasaron. Sí. Entonces ahora la oposición tiene que crear otra situación para que pueda generarse ese cambio. O sea, volver a incomodar al poder. No hay un hito a la vista. No, habría que formarse Pasó uno. el 19 de abril, pasó el 5 de julio, pasó febrero, 12 de febrero. O sea, las fechas que se habían convertido en el pasado en momentos para generar un hito político en Venezuela han ido consumiéndose y no ha estado ni cerca la oposición de consolidar un hito, al menos en cuanto a fechas. Ahora, pareciera que la jugada va más al terreno internacional, que es una arena movediza. Movediza, porque el tema de la arena internacional es que ahorita mismo, bueno, primero, como siempre lo hemos dicho, el apoyo internacional es necesario, pero no es suficiente. Correcto. Es muy necesario porque sin ello no vas a poder generar la crisis dentro del chavismo, pero tampoco podemos
pensar de que solamente con apoyo internacional puedes lograr eso, porque con el 2017 al 2021 se tuvo un gran apoyo internacional. Todo el apoyo, que se podía todo aspirar, el apoyo que se le podía aspirar, o bueno, casi todo el apoyo que se le podía aspirar. Al menos en la región. En la región, sí, claro, sin lugar a dudas. Y bueno, no se logró. Entonces, ahorita yo creo que es una posición a nivel internacional mucho más difícil. El presidente Trump no es el mismo presidente Trump del primer periodo, a nivel de política exterior, ya lo podemos decir con mucha claridad. Deja tanto a Grenell como a Marco Rubio establecer sus políticas con respecto a Venezuela. Creo que Rubio está ganando el juego en eso. Sí. En ello, pero también está maniatado, ¿no? Hasta cierto punto. O sea, está... ¿Por qué? Porque hay esta facción más realista en política exterior, en lo cual siempre preguntan cuál es el interés directo de los Estados Unidos en este tema, ¿no? Y ahorita mismo, si vamos a decirlo, digamos, a la política más ruda, el interés directo de los Estados Unidos no es necesariamente generar el cambio en Venezuela. Y hay otros ítems en la agenda que son mucho más prioridad para la administración. Migración, agilizar deportaciones. Y también en conflictos Ucrania, sí. Palestina, Israel, India y Pakistán, que no llegue a ocurrir nada con Taiwán. Exacto. Ojo, y dentro de Venezuela tienes ahora factores muy poderosos empujando por normalización con el régimen, como los Chevron. Sí. Entonces, claro... Petroleras. Las grandes petroleras que hay. Bueno, el chavismo lo defiende ahora las grandes petroleras y Fede Cámara. Imagínate. ¿Cómo terminamos? Para que veas. Una locura. Pero bueno, yo creo que Rubio y Grenell han mantenido estas dos políticas chocantes. Sí. Creo que Rubio está ganando la partida. Pero bueno, como digo... Ahora, ¿tú crees que esa tensión entre Rubio y Grenell es simplemente dos facciones peleando entre ellas o es un poco algo coordinado, policía bueno, policía malo? Yo creo que son dos facciones. Son dos facciones desconectadas. Sí. Yo honestamente creo que son dos facciones. Porque, a ver, el policía bueno, policía malo, Grenell cuando anunció... Policía muy bueno. Policía primero, bueno, porque policía, hermano, serán los policías británicos que no tienen pistolas. O sea, es una locura ese policía. O sea, policías que hacen los demócratas aquí, que son servidores sociales. Y claro. Bueno, no, ahí el tema de Grenell es que él anuncia que van a quitar las licencias. Que van a renovar las licencias y todo. O sea, pone su credibilidad en el juego, en la cancha, y después las quitan. Entonces, no sé qué tan coordinado sea eso, ¿no? Y cuando liberan el intercambio de rehenes con prisioneros del SECOT, inmigrantes del SECOT, y todo este tema, bueno, Grenell reacciona bastante tarde, digamos, el premio se lo lleva a Rubio. Yo creo que sí hay más facciones que otra cosa. También, ¿cómo afecta todo este tema migratorio en Estados Unidos que... O sea, necesariamente se convierte quizá en el ojo del huracán a María Corina, porque ha habido mucha presión que María Corina se pronuncie, que María Corina haga lo que pueda por los venezolanos en Estados Unidos y tal. Y también hay una sensación, que yo creo que hay que decirlo, de que María Corina no está haciendo lo suficiente al respecto. Si es que le corresponde hacer algo. A ver, o sea, es que... A ver. Porque, por ejemplo, en toda esta situación con El Salvador, o sea, también, repasando... un porcentaje importante, probablemente más de la mitad de quienes fueron enviados a El Salvador no tienen antecedentes. No tienen antecedentes, fueron deportados bajo esta figura dudosa, el Alien Enemies Act, que eso sigue siendo un litigio activo contra la administración Trump. Y a fin de cuentas, pues son personas que puede haber un escenario, repito, puede, porque la justicia nunca determinó si eran criminales o no, que hubiera sido ideal antes de deportarlos, pero un escenario en el que... Antes de meterlos presos. Bueno. Porque es diferente. Sí. Es muy diferente de deportarte, porque es un procedimiento civil, otra cosa es meterte preso en el SECOT. Pero a ti te pueden deportar diferentes. Sin necesidad que hayas cometido un crimen. Claro, porque... Eso es lo que voy. Sí. A estas personas las deportaron bajo una figura en la que teóricamente estamos en guerra con otro país. Estos son agentes de otro país actuando en nuestro territorio. A ver, y para pasar rápido, porque no solamente que lo metieron preso. Es importante eso, o sea, los metieron preso en una cárcel de máxima seguridad. Sí. No es que fueron deportados a Venezuela. Sí. Pero bueno, continuamos. Pero el punto es, bueno, ¿cómo sale María Corina en medio de todas estas situaciones? Porque ya hay una presión en la que compórtate como un gobierno, no te comportes como un activista. Y pasan todas estas cosas y también se quiere mantener una buena relación con la administración Trump. Entonces parece que no termina de pronunciarse como la gente quiere, al menos. Yo creo que, a ver, o sea, el tema aquí es que está entre la espada y la pared, me parece, ¿no? Porque... tiene que, hay evidentemente, más que todos los migrantes venezolanos en Estados Unidos y gente familiares migrantes venezolanos, y muchas venezolanos también, en Venezuela asumo yo, también dirán, mira, no nos están tratando los venezolanos de una manera bastante denigrante, ¿verdad? En los Estados Unidos ahorita, pero bueno, también ha pasado en Perú y ha pasado en otras partes, pero ahorita en Estados Unidos,
deberías pronunciarte porque tú eres la líder de los venezolanos, porque esa gente que está ahorita en Estados Unidos colaboró para el 28 de julio. Tal vez no votó, pero probablemente votó por ti en las primarias, varios de ellos, y otros habrán ayudado de otras maneras. Entonces deberías pronunciarte. Y yo entiendo eso. Y yo creo que a nivel, si lo ves desde un punto de vista moral o un punto de vista de solamente el interés de los venezolanos, es válido. Ahora, ¿qué puede hacer María Corina para cambiar la política migratoria de Trump? No mucho. Yo que nada. O sea, no mucho exacto, no mucho tirando realmente a nada. O sea, Sí. porque Trump va a hacer las políticas migratorias que vaya a hacer. Y Él no va. él siente que tiene un mandato para hacer lo que está haciendo. Porque él tiene un mandato para hacerlo. Ujú. Entonces, el tema ahí es que, claro, y como ya hemos dicho que el apoyo internacional es necesario, no es suficiente, pero es necesario, ¿vas a antagonizar a la administración? No. Entonces, me parece que, ojo, yo recuerdo cuando pasó la primera anulación del TPS, creo. O bueno, una de las decisiones migratorias, María Corina sacó un comunicado. No, la anulación de las visas creo que fue. Sacó un comunicado largo diciendo, estamos de acuerdo que le peguen al Tren de Aragua, todo eso, pero bueno, vamos a tratar de buscar los venezolanos que están allá, que están de bien. Me parece que eso es lo que tiene que hacer. Sí. Tiene que agarrar y jugar el rol del activista por los venezolanos de Estados Unidos. No, ese no es su rol. Pero eso hay otros espacios. Hay otras organizaciones que lo hacen, otras personas, otros voceros que lo pueden hacer. Es un trabajo Ella muy no. importante. Es un trabajo crucial, o sea, para los que están acá y en general está bien muy bien que lo hagan realmente. Pero la labor de María Corina es ayudarlos, asumo yo, de maneras, digamos, tal vez bueno, no públicas, pero públicamente es decir, sí, mira, los venezolanos, defender el honor de los venezolanos y la dignidad de los venezolanos, decir, mira, porque es obvio. Porque es una cuestión de que eso no importa. Pues Trump puede ser Trump, pero si viene y dice todos los venezolanos son estos, tú tienes que decir, mira, no. Pero hacerlo de manera tal que no sea tampoco vas a pelearte con Trump a cambio de qué. O sea, Tiene que ser una cuestión muy inteligente. O sea, a fin de cuentas. Que también... creo que lo ha manejado bien hasta cierto punto. O sea, creo que lo ha manejado bien porque no la tiene fácil. Yo también creo que lo ha manejado bien, pero, o sea, no puedo negar que la presión existe. Y de todas maneras, quizá el punto que rescata María Corina es que su rol o su responsabilidad ante la nación venezolana no es necesariamente abogar por los derechos de los migrantes venezolanos, más que consolidar una transición democrática en Venezuela. Y esa es la prioridad. Esa es la prioridad. Hay dos intereses nacionales. Yo creo que esto te lo he comentado y no sé si una vez lo tuiteé. Hay dos intereses nacionales. El primer interés que sobrepone todo es la libertad de Venezuela. Y esto es interés nacional que debe seguir para Corina, pero en general todos los venezolanos. Mi punto de vista. Habrá gente que cree que no. Pero esa gente está equivocada, hermano. Por supuesto. El primer punto es la liberación del país. El segundo punto es, la dignidad de todos los venezolanos en toda la frontera, no solamente en Estados Unidos. ¿Okay? Porque yo quiero decirlo muy claro, no solamente en Estados Unidos. Porque cuando en Perú, en Ecuador o en Colombia se maltrata a venezolanos, todos los venezolanos criticamos eso. Claro. Unánime. Creo es totalmente unánime. Nadie nunca dijo, sí, estoy a favor de la xenofobia contra los venezolanos en Chile. Por ejemplo. Nadie nunca todo el ha mundo dicho salió a eso. defender a George Harris. Sí. ¿Ok? Y todo ese tema. En Estados Unidos, la gran mayoría salió a defender. Hay algunos que dicen, bueno, es un tema más complicado, más de debate. Realmente no es tan de debate si eres venezolano. Pero ese es el segundo objetivo. Pero ese segundo objetivo, que es importante, no sobrepone el primero, que es la libertad de Venezuela. Entonces María Corina, claramente, y yo creo que eso lo ha hecho muy bien, sigue ese primer objetivo. Sin embargo, me parece que aquí, más importante que el tema migratorio, de los venezolanos afuera, el tema del SECO, todo esto, es el tema dentro de Venezuela. Sí. ¿Qué puede hacer María Corina para cambiar la situación actual? Para que el año que viene, cuando hagamos un video el 28 de julio del 2026, lo hagamos en Maracaibo. Invitado a usted, hermano, allá Muchas en Maracaibo, en Mi segunda tierra. En libertad. Claro. ¿Qué podemos hacer para que pase eso? Eso es lo que tiene que responder ahorita el liderazgo opositor. No la tiene fácil, no, tampoco. Hay una cuestión que se le ha señalado mucho a María Corina en particular en torno al 29 de julio, que lo mencionamos hace un momento, pero quisiera detenerme allí por unos segundos más. Y es que pareciera que lo que ocurrió el 29 de julio fue una protesta espontánea que no tuvo conducción del liderazgo. Y mucha gente dice, ese era el día. Y pasó. Bueno, sí, es que, Claro. es que fue una... A ver, obviamente después habría ríos de tinta sobre ese día, pero... Claro. ¿Cuántas veces no se había dicho es que tiene que estar el pueblo en Miraflores? Estaban en Miraflores. No eran muchos, ¿Estaba ahí? pero estaban ahí. Ujú. Y obviamente es difícil porque nosotros vimos después la Toda la vorágine gente represiva, siempre ¿no? le Del encanta régimen decir, después. es que tienen que bajar los barrios, tienen que bajar los cerros. Y bajaron. Y hubo conducción, hubo acompañamiento. No. ¿Por qué razón? No lo sabemos. Bueno, evidentemente la ofensiva chavista, ¿no? De represión y el miedo de ella. A ver... Claro, porque la gente dice, hay que generar un momento de quiebre
¿Por qué el 29 no fue ese momento de quiebre? Sí, claro, la represión lo sabemos, pero si hay un día para despojarse de todas las limitaciones, bueno, no digo que era el 29, pero es algo como el 29. Sí, y habrá que ver, porque también hay unos temas yo creo que ediciones del 29, más allá de la gran edición estratégica sobre el tema de las protestas, hubo ediciones tácticas, por ejemplo, lo comentábamos hace unos días, que, ojo, esto no es culpa de María Corina, porque esto es, digamos, la identidad política, el folclore político del venezolano. ¿Por qué estaban Freddy Superlano y Juan Pablo Guanipa en Caracas? Eso es un punto que... Y Pérez Vivas también está en Caracas, ¿no? Sí, y a ver, Belsa, la todos están en mayoría... A ver, lo entiendo en un tema de la conducción narrativa del 28 de julio. Lo digo perfecto. que, ojo, lo digo porque a mí no se me había ocurrido esto. O sea, en el momento yo dije, el 28 dije, obviamente toda esta gente está en Caracas. Claro. Porque es la manera de hacer política del venezolano. Por la simbología. Por la simbología, y en Caracas es donde se hace la vaina. Todos lo sabemos que así es como se maneja la política venezolana o, digamos, el ideal político venezolano. Sí. Ahora, habiendo dicho eso, no era... Y ojo, no es crítica a María Corina porque, repito, así se maneja la manera venezolana. Pero hubo un problema ahí que tenías a todo el liderazgo en una misma sala. Entonces los podías neutralizar fácilmente. Y efectivamente eso es lo que le pasó a Superlano. Superlano termina preso pocos días después. Sí, el chavismo concentró la mayoría de sus recursos de represión en la ciudad capital y alrededores. Exacto. Que era donde él sabía, bueno, aquí es donde está la mayoría de las cabezas de los dirigentes. Y si yo me encargo de los dirigentes, va a haber una desconexión entre el liderazgo más alto, entre María Corina y el los mundo, cuadros medios. y los cuadros medios y la gente. Y la gente. Que es la mayoría de personas que están en Venezuela. Entonces, ahí es la pregunta. Ojo, repito, esto es para algo que evidentemente en ese momento a nadie se le ocurrió. Porque me decía, es que yo hubiese hecho esto. Yo no hubiese hecho esa vaina porque a mí no se me hubiese ocurrido. Pero, lección, descentralizar el liderazgo. ¿Por qué tienes que estar todo el liderazgo físicamente en Caracas? ¿Por qué no podía estar Juan Pablo en el Zulia, Superlano en los Llanos, que al final son sus Claro. terrenos incluso? O sea, es donde tienen más contacto. Donde Pérez Vivas pueden en el operar. Táchira. Pérez Vivas en el Táchira. El general Pérez Vivas. Saludos. Donde puedan operar. Claro, son preguntas tácticas que evidentemente en ese momento ni siquiera se habrán pensado, pero hey, Sí. vale la pena. Y no es una cuestión de regionalismo por regionalismo, porque a ver, siempre está la crítica contra Caracas, y más si tienes un maracucho y un tachirense en la mesa, pero también es algo muy elemental. O sea, claro, hay suficiente liderazgo y dirigente en Caracas para movilizar a la gente de Caracas, porque, o sea, para eso funcionó el 28 de julio, esa es la manera en la que se desarrolló todo, pero una vez superado ese hito, esa etapa, ese día electoral, que pasas a una etapa que es mucho más de resistencia, exacto. Ahí tú tienes que saber administrar tus recursos de una manera más eficiente para hacer que los recursos del régimen tengan que dispersarse también y no sean igual de fuertes y igual de contundentes. Y salvar los tuyos también. Sí, aunque eso nunca fue obstáculo para que el régimen detuviera gente a lo largo de Venezuela, porque también lo hizo. Claro, obvio. Se la pones un poco más difícil. Claro, se la pones un poco más... Y ojo, pones a tus líderes en situaciones más cómodas. Claro. Pero más seguramente. O sea, tienes tu gente, conoces tu terreno, conoces tus calles, conoces dónde meterte, conoces cómo escaparte, conoces incluso gente que está del otro lado. Claramente, conoces gente de los organismos de seguridad. Exacto. Obviamente, eso va a pasar. Y ojo, hay otra cosa que aquí yo sí voy a tal vez incluso hablar un poco más, que es no tanto la decisión de esas semanas de las protestas, 29, de AUPAR. No sé, porque como digo, no creo que tenga toda la información de qué pasó ese día, ¿no? No ha habido ninguna... Además, no hemos escuchado realmente de qué pasó ese día de los testigos. Entonces no voy a opinar mucho en ello. Y también un poquito los hipotéticos, ¿no? Porque ¿qué hubiese pasado si María Corina llama a protestas el 29 de julio y no pasaba nada? Le caían encima por cualquier cosa. Pero, sí voy a decir algo. El 29 dentro del narrativo oficial, ¿verdad? De la oposición venezolana, no figura tanto el 29 de julio. No. Las protestas del 29 de julio, del 30 de julio, cuando la gente espontáneamente salió a la calle y tumbó las tal, es parte del imaginario popular del venezolano. La imagen, claro, famosa del chamo que está tumbando la estatua Chávez, que termina preso, por cierto. Sigue preso. Que sigue preso. No nos podemos olvidar de esa gente. No. Ellos no son... Cuando hablamos de la narrativa oficial, es 28 de julio, la gesta del 28 de julio, la gesta de las actas, Edmundo González es el presidente, ganamos, pero el 29 se pasa un poquito por alto. No se le da digamos, el peso simbólico y el peso... Y con decirlo no es como que pasar una imagen en la protesta, es decir, el 28 de julio y el 29 de julio.
Porque fue el espíritu del 28 de julio que se salió a votar y se defendió el voto, y el espíritu del 29 y el 30 de julio que la gente salió a la calle. Sí, Son las dos cosas. No es un tema de... No, es que no dicen 29 de julio. Yo creo que es un tema de apropiarse de ese acontecimiento, de publicitarlo, de recordarlo con videos. Espero que pase, bueno, Sí, bueno, días después de que se publique ese episodio. exacto, pues. Pero por lo menos hasta cuando estamos grabando no ha Sí, muy sido, está un poco... Siempre el foco... Bueno, hasta ahora estuvo en la campaña, en las giras de María Corina, que también Claro, súper meritorio. son súper meritorio. Que tú agarres y te vas a un pueblo remoto en los Andes venezolanos y te salen 1000 personas, que es todo el pueblo y probablemente gente de alrededor que hace 2 o 3 años está completamente desconectada de la política, que eso tiene un mérito enorme, y que le puedas hablar a esa gente tiene un mérito enorme, y la campaña y toda la preparación y la operación, todo esto fue muy importante. Pero sí, creo que si hay algo en lo que se puede analizar, que se interpretar un poco más de los sucesos del 28, es lo que pasó posterior al 28. Ahí es donde, a mi parecer, si la oposición hizo la mayoría de cosas bien antes del 28, es donde quizá empieza, no sé si a cometer errores, porque repito, quizás se hizo todo bien y no ha salido, es una posibilidad, Sí. pero sí es donde esa desconexión entre la acción y el resultado es muy evidente. Sí, exacto. O sea, yo creo que los objetivos para el 28 de julio se cumplieron. Pero evidentemente los objetivos después del 28 no se han Claro. cumplido. Que O sea, lo del 28 era evidente, eminentemente político y electoral. Era ¿no? Sí. movilizar a la gente, ganar las elecciones y Probarlo, demostrar que ganaste demostrarlo, las que eso elecciones. fue por cierto, una épica logística y también de movilización que fue significativa, o sea, que nunca lo habíamos visto. Ujú. Y bueno, claramente en eso, pues, 20, ¿no? 20. Pero bueno, ya después de que ha pasado eso fuera electoral y se viene este tema, como dijiste bien, de resistencia y los ataques del chavismo, bueno, no lo hemos podido responder. Yo creo Al que esa es menos- la respuesta, no hemos podido responder. O sea, el 28 de julio se le pegó un trancazo electoral al chavismo y de pruebas y con la gente en la calle. En que Pum. incluso ellos se dieron cuenta que ni siquiera su propia gente los apoya. Exacto. Y fue un trancazo, porque tú ves al chavismo y claramente, o sea, ellos no lo tenían preparado, porque hubiesen hecho un fraude mejor. ¿Cómo responde el chavismo ante ello? Como saben responder, con balas y con miedo. Entonces se siente más cómodo. Donde se siente más cómodo. Por razones obvias, repito, por razones obvias, entendibles, lógicas, ¿verdad? Cuando tienes una maquinaria terrorista en contra tuyo, no hemos podido responder ante esa respuesta de ofensiva dictatorial. Sí, pasamos de la actitud propositiva y que el chavismo reaccionara a nosotros exclusivamente reaccionar al chavismo. Y con esto creo que podemos concluir un poco. Y es que a los venezolanos en todo este tiempo, te lo comenté hace un momento, se le han dado varias alternativas. O sea, si no estás completamente conforme con el liderazgo de María Corina, te ofrecemos unas elecciones regionales. Métete en tema de gobernación y tal. El venezolano no acompañó las elecciones regionales. Se ofrecen ahora elecciones municipales que bueno, van a ocurrir días después de que grabamos este episodio, pero al momento en que vamos a publicar esto, ocurrieron ayer. Y muy probablemente el venezolano no acompaña. No ha habido campaña, no ha habido movilización. Mucha gente ni siquiera sabe que va a haber una elección municipal en Venezuela. Se le ofreció también resignarse, olvidarse, pensar que lo más importante es hacer negocios, resolver el día a día. Puede ser que esa sea la Que mucha gente lo alternativa. tiene que hacer. Claro, Mucha gente porque es lo la tiene que hacer. alternativa que es digamos, son los hechos lo que te Pero una ofrecen. cosa es, ocúpate de tu día a día, otra cosa es, no quiero saber absolutamente más nada de la oposición porque todos son traidores. Eso yo creo que el venezolano eso no lo ha acompañado no, tampoco. no lo ha O sea, acompañado. la resignación, creo que Es ahorita una- en la mayoría de venezolanos no existe. No, hay una Hay ansiedad. decepción, creo yo también. También. De que claramente, bueno, es que evidente, ¿no? Pasado un año no cayó el chavismo. Claro, tú tienes una expectativa y no ocurre. Hay desesperanza, creo yo. Ahora, eso no se traduce, o bueno, creo que por ahora no se ha traducido, en odio al liderazgo opositor. Resignación. O resentimiento al liderazgo opositor. Ujú. No quiere decir que el liderazgo opositor, que María Corina en este caso, vaya a ser inmune a ello, ¿no? Sí. ¿Cuál creo que es el mayor riesgo que puede enfrentar a partir de ahora el liderazgo opositor? El desgaste. Esto es una guerra de desgaste de la cual el chavismo, si es una guerra de desgaste, el chavismo la va a ganar. ¿Por qué? Porque el chavismo tiene los recursos para mantenerse en el poder y para mantener, digamos, la inercia beneficia al chavismo. Porque la inercia es el status quo. Y el status quo es el que el chavismo manda, te guste o no te guste. Esa es la verdad. La oposición es la que está en la agenda de disrumpir. Y es difícil de disrumpir porque, bueno, imagínate. Lo por qué puede pasar es que las cosas siguen como siguen ahorita. Por razones de logística, por razones de
posibilidad o imposibilidad, no se propone algo diferente, no se crea un nuevo hito, y María Corina se siguen las persecuciones, siguen los exilios, etcétera, y María Corina se va a ver forzada, cada vez con sus círculos más disminuidos, a salir del país. Pues. Yo creo que a eso está apuntando el chavismo. Sí. El chavismo está apuntando a que María Corina salga del país, y si eso llega a pasar, ahí sí la gente va a ir en contra va a decepcionarse completamente el liderazgo de María Corina Machado. Sí, porque el hecho de que María Corina siga en Venezuela en la clandestinidad representa un reto activo contra el chavismo. Y la victoria, al menos narrativa para el chavismo, es la salida de María Corina Machado del país. Y no que ella vaya presa. No. Es un gasto político muy alto que ellos se pueden ahorrar. Capaz lo pueden asumir también. Sí, pero creo que sí lo pueden asumir. Su lógica es la de ahorrar costo político. Sí. Y ellos van a apuntar a eso. Yo creo que si logran ese cometido político, que el exilio de María Corina Machado, entonces en ese caso, yo creo que de una manera un poco injusta, también como en general, cuando se le pegan los liderazgos opositores, a veces justo, pero muchas veces se pasa, ¿no? Sí. Se le va a venir encima a ella. Sí, ¿no? También cada cosa en su contexto. ¿Dónde estaban los líderes políticos de Venezuela el 23 de enero de 1958? Están en el exilio. Eso es verdad. También se puede... A ver, hay otras formas de operar, no solamente se tiene que estar en el país. No, pero los que... El contexto es lo que manda. Pero la Junta Patriótica está en Venezuela. Claro, no digo que se fueron todos, pero, repito, o sea, no quiero ser profeta del desastre, pero también hay que contextualizar todo en su debido momento, en su debida situación. Y aunque yo creo que María Corina no quiere, ni forma parte de sus planes ni de su voluntad. Bueno, claramente, porque si lo quisiera, se hubiese ido. Porque no está haciendo nada gratis, pues, porque hay la gente, a mí sí me molesta cuando dicen, es que esa clandestinidad está sospechosa, pero no entiendo, o sea, pero es que también, la clandestinidad es sospechosa hasta que te lo meten preso, y cuando lo meten preso es un show, así no puede ser, tampoco. Ella está haciendo un esfuerzo que no tiene ningún beneficio personal ante ello, porque ella se podría ir en cualquier momento y pero afuera. a eso es lo que me quería referir con lo del 23 de enero del 58, de que, o sea, incluso pudiendo considerarlo como parte de las opciones alternativas que tú tienes como actor político, como líder, no lo ha hecho. Y eso demuestra un compromiso muy grande con el país. Correcto. Ahora, lamentablemente la situación... El país está mal. Más débil que nunca. El país está débil, la democracia está débil. Pero bueno, María Corina ahora tiene que responder a esta nueva situación y dársela, ¿no? Y con una situación interna complicada, una situación internacional no digamos compleja, no es compleja, no digamos mala necesariamente, pero no muy clara. Venezuela no es prioridad. Tampoco. Venezuela no es prioridad. Venezuela es clave, pero no es prioridad. Entonces, sí. Y bueno, habrá que ver en los próximos meses, en los próximos días, próximas semanas, cómo vamos a reaccionar. Y evidentemente, todo el apoyo a María Corina Machado y a las personas que están en Venezuela, peleando por la libertad, ¿no? Y sufriendo persecuciones terribles a los presos políticos que están ahorita en el régimen. Todo el apoyo de ellos y a los venezolanos en todas partes del mundo. Muchas gracias a todos por vernos, este episodio 14 del Políticas. Síganos en las redes y estén atentos a los nuevos episodios que vamos a lanzar en las próximas semanas.